de los demás equipos, ¿sale? Entonces se quedó el equipo número 6 con la parte de interfase cerebro-computadora. ¿Sale? ¿Ya estará disponible por ahí alguien del equipo para que nos presente? Sí, doctor, enseguida le empiezo a presentar. Gracias, gracias. Ya se ve, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Entonces, adelante, ¿sale? Sí, profe, gracias. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, se escucha bastante bien, sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Pues bueno, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentarles el estado del arte de la interfaz cerebro-computadora. Nuestro equipo está conformado por un servidor, por Osvaldo Bernal y por Jonathan Dávila. La siguiente, por favor. Bueno, una Brain Computer Interface o interfaz cerebro-computadora es una combinación de hardware y software que permite que ciertas actividades cerebrales controlen algunos dispositivos externos o incluso computadoras. La investigación en este campo es de suma importancia en el ámbito de la investigación como en la industria. Y el objetivo principal es ayudar a las personas que tengan ciertas discapacidades graves a vivir su vida como personas normales. El presente estado del arte expone una síntesis de uno de los temas con mayor desarrollo en los últimos años, debido a la cantidad de aplicaciones que ofrece, ¿no? Así como su importancia en la comprensión de la neurociencia en el ámbito de la ingeniería biomédica. Aunque estas interfaces presenten un amplio rango de aplicación, también existen problemas relacionados con el procesamiento de señales que podemos obtener desde el cerebro. Bueno, la siguiente, por favor. La anterior. Ya, gracias. Vamos a definir qué es un BCI, ¿no? Un BCI es una tecnología que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cómo es que funciona un sistema cerebro-computadora por medio de este diagrama bloques general. Primero tenemos un bloque de adquisición donde nuestras señales cerebrales que estamos analizando se obtienen por medio de distintos métodos. El más usado pues es la electroencefalografía o EEG, dado que varias de sus características y formas de onda se relacionan con ciertos procesos cerebrales que ya son bien estudiados, ya son bien conocidos y que pueden ser generados espontáneamente por el usuario. El bloque que sigue es el procesador de la señal, en donde el sistema se va a encargar de recolectar la señal resultante, de medir la actividad cerebral y aplicar filtros para decodificar el proceso neurofisiológico que va a reflejar la intención que tiene el usuario. El procesamiento de señales es una parte importantísima en el diseño de una BCI, ya que se necesita extraer pues, información significativa de la señal del cerebro. Y al final pues tenemos el bloque de aplicación. El objetivo del BCI principalmente consiste en convertir los pensamientos en acciones. Entonces, las posibles aplicaciones incluyen algunas interfaces de ordenador, por ejemplo, un teclado virtual, algún entorno de realidad virtual, como podrían ser videojuegos. Incluso por ahí se sabe que ya se pueden manipular algunos robots móviles, algunos drones, además de que podemos hacer ciertas estimulaciones musculares. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos este otro diagrama de bloques del modelo funcional, pero este es un poco más específico, ya que podemos explicar los procesos por los que pasa el BCI. Tenemos aquí a nuestro usuario que está conectado a sus electrodos correspondientes y estas señales eléctricas que arroja el cerebro va a pasar primero por este bloque llamado AMP.
Aquí hay un amplificador y un filtro pasabanda. Después vamos a pasar al procesador de artefactos, que básicamente pues vamos a remover los artefactos de la señal de entrada. Luego pasa al generador de características, donde se van a transformar las señales resultantes en valores de características que el mecanismo neurológico emplea para poder controlarse, ¿no? Este bloque se divide en tres, que es, primero se pasa por una etapa de preprocesamiento, una extracción de características y una selección de características y dimensionalidad, y una reducción de dimensionalidad, perdón. En este bloque pues se va a seleccionar y reducir el número de características y canales. Luego pasamos al traductor de característica, donde básicamente se vuelven a traducir las características en señales lógicas de control de salida. Este bloque está dividido en dos subbloques, en la clasificación de características y el postprocesamiento, donde se va a incrementar el desempeño de las señales y se va a reducir el número de errores. Seguido del controlador de la interfase, el control de interfase. Aquí se van a traducir las señales de control en señales de control simétricas, que sean apropiadas con el dispositivo con el que vamos a querer trabajar. En este caso, pues tenemos que es una silla eléctrica, ¿no? Y por último, pues pasamos al dispositivo de control, que nos va a permitir controlar el dispositivo, que en este caso hemos dicho que esta silla eléctrica, y como todo buen sistema de instrumentación, pues tenemos también la etapa de retroalimentación, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahora ya entendido esto, podemos clasificar los sistemas BCI en tres. Se pueden clasificar por su dependencia, por su invasividad y por su sincronización. Por su dependencia, ¿puedes dar a la siguiente, por favor? Por su dependencia las vamos a dividir en dependiente e independiente. El BCI dependiente requiere cierto nivel de control motor por parte del sujeto, mientras que el BCI independiente no requiere de ningún control. Por ejemplo, el BCI dependiente podría ayudar al sujeto a hacer ciertas cosas de manera más fácil, como jugar videojuegos o poder mover una silla de ruedas. Por otro lado, un sujeto con discapacidades pues, más severas necesitaría un BCI independiente por esta misma razón, porque no es capaz de realizar ciertos movimientos motrices. La siguiente, por favor. Ahora, se clasifican en invasivo, bueno, por su invasividad más bien se clasifican en invasivo y no invasivo. En la BCI invasiva, los microelectrodos se van a implantar en el cerebro, debajo del cráneo, por medio de una neurocirugía. En este caso, la señal puede producirse con alta calidad, pero es propensa a la acumulación de cierto tejido cicatricial con el tiempo, y pues esta señal puede verse afectada o incluso perderse. Además, una vez que se han implantado estos electrodos en la superficie del cerebro, no es posible moverlo para medir otras partes del cerebro. Por otro lado, tenemos el BCI no invasivo, que es el más, el utilizado, es el sistema más utilizado. Básicamente, aquí las señales se registran sin ningún tipo de penetración en el cuero cabelludo. Y las señales en este caso pueden llegar a ser un poco más bajas, ¿no? de baja calidad. Sin embargo, la BCI no invasiva sigue siendo preferible porque se evita todo este procedimiento de cirugía. Siguiente, por favor. Ahora, por su sincronización se divide en síncrono y asíncrono. El sistema BCI se denomina síncrono cuando la interacción del usuario con el sistema se realiza en un periodo de tiempo determinado. Es decir, el sistema nos va a imponer que interactuemos con él en un periodo de tiempo determinado. En cambio, el BCI asíncrono, también denominado a su propio ritmo,
Aquí el sujeto va a ser capaz de realizar sus tareas mentales en cualquier periodo de tiempo y el sistema tendría que reaccionar a estas actividades mentales pues ya más cotidianas, ¿no? Por eso mismo pongo pues este ejemplo de una pierna biónica, porque pues a nosotros nos conviene usarla pues cuando se nos antoje, ¿no? No cuando el dispositivo nos dé permiso. Siguiente, por favor. Y esta es otro tipo de clasificación que no venía en el mapa mental y es por la adquisición de la señal. Se va a dividir en endógeno y exógeno. El BCI se denomina endógeno cuando el sistema se basa en ritmos cerebrales. Estos van a depender de la capacidad que tenga el sujeto para controlar su actividad electrofisiológica. Estos sistemas van a requerir de un periodo de entrenamiento intensivo. ¿Qué significa todo esto? Pues básicamente nosotros vamos a estar trabajando con una prótesis de brazo, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que entrenarnos de tal manera que seamos capaces de poder generar estas actividades electrofisiológicas y de esa manera, pues nuestra prótesis va a poder, por ejemplo, pues sostener un vaso de agua, ¿no? Y por el otro lado tenemos el BCI exógeno, que aquí no necesitamos ningún tipo de entrenamiento, se usa más en casos de estudio. Vamos aquí a checar cómo es que reacciona nuestro cerebro en base a ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, una luz parpadeante, un video, incluso algunos juegos mentales. Siguiente, por favor. Y nosotros vamos a poder registrar este tipo de actividad por tres métodos. Uno es el EEG, otro la electrocorticografía y el otro es el SNR o registro de una sola neurona. Las ventajas del EEG son que proporciona una mayor parte de la información necesaria sobre la actividad cerebral. También es muy eficaz en el diagnóstico de algunas enfermedades cerebrales, algún coma, encefalopatías, incluso muerte cerebral. Es económico, no tiene efectos secundarios dañinos, por lo mismo que no es invasivo. No es necesario inyectar ningún tipo de señal eléctrica y el voltaje está restringido al dispositivo de medición. Luego tenemos la electrocorticografía. Nosotros vamos a poder acceder a este método haciendo pues una neurocirugía, ¿no? Como lo habíamos comentado hace rato. Esto pues es una medición directa, ¿no? Como es notable, ¿no? Está literal pues en la superficie del cerebro. La medición puede ser antes, durante o después de la cirugía. Tiene mejor precisión y sensibilidad que el EEG y debido a la cercanía que tiene con el cerebro, tiene una relación señal-ruido más baja, pero una alta resolución espacial. Y por último tenemos el registro de una sola neurona. Con este vamos a medir las respuestas electrofisiológicas de una sola neurona utilizando un sistema de microelectrodos, ¿no? Como lo podemos ver, también es un procedimiento un tanto, pues, semi-invasivo, se podría decir, porque pues nuestro microelectrodo pues está entrando al cerebro, ¿no? Y por ahí estamos haciendo contacto con una sola neurona. Aparte de que podemos hacer análisis de la cognición humana y un mapeo cortical. Más un segundito, déjame ver si estoy compartiendo el sonido. Porque se ve el video. Bueno, me avisan si lo escuchan, por favor. ¿Sí se escucha? No se escucha. No se escucha. Ok. No se escucha el audio. No. ¿Cómo le voy a compartir el audio? Ay, ¿por qué debe venir? ¿Por qué?
A ver, te ayudo. Mira, ¿Usted sabe? dale ¿Sí? detener, compartir pantalla. Ajá. Ahí, Sí, sí. dale ahí. Sí, ya debería de... Vuelve a dar compartir pantalla Sí, y te ya, va a ya. aparecer ahí. Esto. Agregar el audio. Moving a mechanical ¿Ya escucha? Ya ahí se escucha. arm by just Perfecto. Ok. Bueno, entonces esto, pues estoy un poco enfermo. Entonces, la verdad me cuesta un poco hablar, pero pues me di a la tarea de buscar un video que ejemplifique pues todo lo que nos acaba de presentar mi compañero José, pues que también nos dio un panorama pues más real de lo que son estos sistemas de interfase computadora-cerebro. Entonces pues les voy a presentar este video. imagine moving a mechanical arm by just thinking about it, or playing a video game using only your mind. Yes. Although it may seem like science fiction, scientists and engineers have been developing this technology for decades. It's called Brain-Computer Interface, or BCI. The field of brain-computer interfaces relies on the ability of the brain to be able to generate certain types of responses that can then be harnessed by computers, to be able to be interpreted by computers. Dr. Rajesh Rao is a neuroengineer and director of the Center for Sensory Motor Neural Engineering at the University of Washington and is funded by the National Science Foundation. He is developing safe, non-invasive devices that can connect to the brain to accomplish things like controlling a prosthetic arm or sending commands to a computer. Looking at the development of this whole field of brain-computer interfaces is to think of it in terms of studying how the brain controls the body. Whether it's telling the legs to jump in the air or activating glands to produce sweat, the body's actions and functions are controlled by neurons. They communicate information to and from the brain and the rest of the nervous system using chemical and electrical signals. And so they're sending these electrical pulses to each other and eventually to the muscles that are then controlling my body. Much like how the brain controls muscles, researchers can use new technologies to tap into these signals to control machines. The understanding of how the brain controls movement led to the development of devices and algorithms that can be implemented on a computer that recognize these patterns in the activity of brain cells and then correspondingly move an artificial device. To demonstrate how this technology works, Rao and his team of students use a BCI that allows them to study nonverbal communication. First, the student is fitted with an electroencephalogram, or EEG cap, which is a series of electrodes placed on the scalp to record brain signals. We need to get crime reference now. Okay. At 48. When a question appears on the monitor, the student answers yes or no by looking at one of the flashing lights, which are blinking at different frequencies. When the subject's eyes focus on one of the response lights, the frequency of that specific light is picked up by the visual cortex in the brain and measured by the EEG cap. 12 hertz represents a yes frequency, while a no is at a frequency of 13 hertz. Now you can see a peak here right around 12 hertz because no is for 12 hertz. The computer interprets the signal and moves the cursor in the direction of the response. Using an EEG cap isn't the only way to measure brain activity. Some BCIs use a method called electrocorticography. It also records brain activity, but unlike the EEG cap, it is surgically placed directly on the surface of the brain, providing a clearer signal and more precise information. For example, they can imagine moving their hand, and we use a computer to extract the patterns that correspond to imagined movement of the hand, compared to, for example, not imagining and just resting. From there, the computer can distinguish the two types of brain activity: imagining movement and not imagining movement, then use that information to enable hand control by mental activity. Given the right kinds of information and the right kinds of devices that are useful for the animal or for the human, the brain can start to adapt. With practice, the brain can learn to do something it's never done before, like control a prosthetic it's not familiar with. But the key is to understand how these neural networks communicate between the brain and the body. So if you're able to understand the brain better, then you're also able to build better brain-computer interfaces, because then they can use those signals that are responsible for different kinds of movements.
As Rao continues to collaborate with engineers, neuroscientists, and neurosurgeons to develop more BCI devices, he is working toward a future where the brain and technology come together seamlessly. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor, para ver si explico la siguiente diapositiva? ¿O ya me paso a la conclusión? Sí, adelante, tenemos, ya faltan, vamos a decir 5 minutos más, ¿sale? Adelante. Perfecto. Bueno, entonces les voy a hablar de este proyecto que se llama Neuralink, que es este conocido científico, Elon Musk. Les voy a presentar este video, pues en el cual podemos ver a este mono de 9 años que se llama Pager, en el cual se le ha implantado, bueno, se le implantaron 2 chips acá al lado de su cerebro. Estos chips son del proyecto Neuralink, pues en la región frontal, la que pues, podemos entender que controla los movimientos del cuerpo. Pues de hecho aún se puede observar ahí un poco que no le ha crecido bien el cabello. Pues en esta parte de aquí que vamos a ver en el video, pues se puede observar que se puede conectar un teléfono, un dispositivo móvil a estos chips que están conectados dentro bueno, en el cerebro, en el córtex del cerebro, como si se tratara de una bocina Bluetooth. Pues las señales que está produciendo su cerebro son recibidas y están siendo grabadas por más de 2000 electrodos distribuidos pues en estos 2 chips que están implantados en la región motora del córtex, que es la encargada del movimiento de la mano y del brazo. Estas neuronas, las neuronas de esta región, pues se modulan su actividad cuando existe la intención de movimiento. Esto quiere decir pues, que algunas se activan más cuando se quiere mover hacia la derecha y otras más cuando se quiere mover hacia arriba. Entonces, toda esta grabación de la actividad neuronal pues se está siendo registrada. Esto es un algoritmo decodificador, pues el cual pues es posible que nos hace posible pues entender todo este movimiento que está haciendo y reproducirlo en esta computadora. De hecho, ahí podemos observar que ya ni siquiera está conectado el joystick. Ya después de un tiempo, después de un tiempo de calibración, pues ya está controlándose totalmente con la actividad neuronal de este mono Pager. Entonces se puede ver que pues, es un poco más lento que cuando traía el joystick, pero pues está controlando totalmente con su actividad neuronal. Todo esto debido a un procesamiento de la interfaz del cerebro computador. Y pues ahí podemos ver que está jugando el clásico juego Pong, que empieza bueno, se me olvidó comentarles que esta barrita que está sosteniendo pues es una recompensa. También podemos ver pues así para que esté motivado a seguir. También se puede ver ahí, observar que la dificultad pues está subiendo, o sea, la dificultad cambia. Esto quiere decir que la respuesta del sistema de procesamiento pues es muy, muy rápido. La verdad es que es pues vanguardia. Todo es el proyecto Neuralink, pues, que trata de buscar que personas que pues ahora sí que con capacidades motoras limitadas pues pueden seguirse conectando a computadoras, a dispositivos móviles y pues seguir con una vida pues lo más cercana a lo que es o lo que se solía hacer. Pues este es el objetivo principal de este proyecto. Entonces, les voy pues es un reto pues muy, muy complicado, pero pues ahora sí que pues hemos visto de lo que es capaz este científico. Entonces, me voy a pasar a lo último, que ya son los futuros y los retos. Pues los sistemas BCI pues ofrecen a sus usuarios pues nuevos canales de comunicación y de control, pues ahora sí que sin ninguna intervención de los nervios periféricos o de los músculos en sí. Pues por lo tanto, pues muchas investigaciones se centran pues en la creación de aplicaciones BCI, pues todo esto con la esperanza de que pues esta tecnología pueda ser útil para estas personas con discapacidades de motoras. Pues otro de los retos presentados en el análisis de sistemas de BCI es que incluso en la actualidad pues no está claro qué señales del cerebro pues pueden reflejar mejor una determinada acción. Es como podemos ver en el proyecto Neuralink,
se sabe que tiene que ser, pues ahora sí que la que nos está entregando mejores resultados, pues es la electrocorticografía. Pues ahora sí que estas habilidades, pues a diferencia de nuestras habilidades normales motoras, pues estas habilidades BCI pues son ejecutadas por las señales del cerebro en lugar pues de los músculos. Esto había leído que pues hasta eso hay personas que tienen un poco de analfabetismo para este tipo de interfaces. O sea, que no es para todas las personas el hecho de controlar una computadora pues, usando nuestra actividad neuronal. Pero pues ya de manera general, el reto de los sistemas BSI se centra pues, en el desarrollo de aplicaciones que requieren pues, menor tiempo en la interpretación pues, de la intención de movimiento de la persona y pues la ejecución del sistema de control. Pues para ello se requieren de sistemas BSI más rápidos, con una tasa menor de error y pues que sean más eficientes. Entonces, pues ahí está nuestro, nuestro futuro. Entonces, pues muchas gracias por su atención y pues aquí termina la presentación. Sí, muchas gracias por su presentación. Nada más un poquito, ¿pueden regresar a la diapositiva donde tienen la clasificación de BCI dependiendo ahí, dependiente, independiente, invasivo, no invasivo? ¿Pueden regresar a esa tantito? Es una que estaba como en color naranja. Esa de allá. Les faltó mencionar uno, ¿no? El semi-invasivo. Sí, profe, nos hizo falta el semi-invasivo. Básicamente, bueno, por lo que leí creo que este diagrama lo saqué del artículo que nos compartieron. Sí, sí. Por lo que entendí, el semi-invasivo puede ser una combinación de estos dos pasados, el invasivo y el no invasivo. Exacto, ¿no? Entonces, en el invasivo, ese de ahí ya, pues básicamente ahí se colocan microelectrodos, ¿no? Implantados directamente sobre el cerebro, ¿no? O sea, por debajo del cráneo, ¿no? Ya durante neurocirugía, ¿no? Entonces, como ustedes decían, pues con el tiempo, pues la calidad de la señal, pues puede ir decreciendo, ¿no? Puede ir cicatrizando el área y demás, ¿no? Pero ese es el invasivo. El no invasivo, las señales, pues ahí se registran, pues sin penetrar el cuero cabelludo incluso, ¿no? Entonces ahí las ventajas, pues las señales son de baja calidad, pero pues todavía se prefieren esas utilizarlas con cirugía, ¿no? Obviamente va a depender de la aplicación. Y el semi-invasivo, ahí se colocan, se implantan, ¿sale? Entre el cerebro y el hueso, ¿no? El cráneo, ¿no? Por ahí quedan implantadas esas actividades con electrocorticografía, ¿no? Entonces esas son las que se tendrían en ese caso, ¿sale? Entonces nada más era esa parte. Mencionarles que eso sería en cuanto a interfaces, cerebro-computadora, ¿no? Brain-computer interface. Sin embargo, recientemente se está trabajando pues en interfaces en general cerebro-máquina o brain-machine interface, ¿sale? En ese caso, esas BMI o BMI, ¿sale? Pues en los últimos años pues se está utilizando para personas también que tienen pues algunas, pues, ya ni sé cuál es la palabra, como digamos, políticamente correcta. Personas que no tienen pues algunas estabilidades para restaurar la función, ¿sale? Y tratar de mejorar su calidad de vida. En ese caso, por ejemplo, se utilizan estas interfaces cerebro-máquina bidireccionales de lazo cerrado, ¿sale? Donde ahí, por ejemplo, se tienen las interfaces cerebro-máquina y también se tiene del otro lado la retroalimentación de la máquina al cerebro. ¿Sale? Entonces ahí ya es bidireccional ahí la comunicación, los sistemas, ¿sale? Entonces en este caso, ahí lo que se busca pues es realizar un mapeo rápido de la función cerebral sobre a nivel cortical. Se trata de ayudar en rehabilitación, terapia, ¿sale? Este pues es un nuevo paradigma, ¿sale? Donde aquí se busca mejorar, o sea, se buscan mejoras en restaurar la función somatosensorial y motora, ¿sale?
Entonces, eso es lo que está trabajando recientemente. También hay aplicaciones de neurorobótica, ¿sale? Que son aplicaciones en las cuales se funciona la robótica, la neurociencia, también la inteligencia artificial, ¿sale? El procesamiento de señales, para que esto pues, pueda pues llevarse al límite, ¿no? Entonces ahí lo que se busca es una integración, le llaman ellos seamlessly, o sea, sin digamos, que se acople bastante bien, así, suavemente, digamos, no sé cómo traducir seamlessly, este, con, con estas, pues, extremidades artificiales, ¿sale? Que tengan, pues, el funcionamiento, pues, de máquinas, pues, bastante complejas, ¿sale? Entonces, eso es lo que está trabajando. Retos en esa parte actuales son, pues, decodificar y codificar la actividad neuronal en tiempo real, ¿sale? Otras, pues, son retos en cuanto a la tecnología para hacer esa interferencia entre el sistema nervioso central y con las máquinas, ¿sale? Con la periferia, ¿sale? Son algunos de los retos que se tienen en este sentido, ¿sale? Entonces, bastante interesante toda esta área. Pues espero que yo creo que por ahí alguno de ustedes va a estar interesado en trabajar en eso, entonces, y pues eventualmente van a poder unirse a grupos de trabajo que desarrollen ese tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con el segundo equipo y nos van a platicar ellos acerca de el uso del índice biespectral para estimar la profundidad de la anestesia. ¿Sale? Entonces, adelante, chicos. Sí, profesor, claro que sí. Déjeme comparto la pantalla. Inicia cuando se vea. Sí, ya se ve, Edgar. Adelante. ¿Ya se ve? Va, sí. Gracias. A ver. Bueno, pues buenas tardes a todos. En esta presentación vamos a hablar sobre el monitoreo de anestesia a partir de las curvas de electroencefalograma, o bueno, también el uso del índice biespectral. Bueno, pues antes de entrar de lleno en la información clínica de los artículos que nos mandó, pues primero me gustaría dar un contexto general de cómo pues afecta la anestesia al electroencefalograma, o el EEG, voy a simplificar. La monitorización electroencefalográfica intraoperatoria pues es una práctica habitual en muchos procedimientos médicos donde el anestesiólogo, pues a partir de las curvas del EEG, puede estimar o controlar la profundidad anestésica sobre el paciente. Básicamente, la administración de un fármaco anestésico se controla a partir de los cambios de la curva del EEG. Bueno, pues ahora recordando unos conceptos que nos van a servir para entender el análisis, pues ya sabemos que el EEG pues es un procesor que registra los potenciales eléctricos generados por la actividad neuronal del cerebro. Es de una pequeña amplitud de 20 a 200 microvolts y generalmente la banda de la señal pues va desde los 0 a 50 Hz. Ahora, la señal del EEG pues tiende a tener varios componentes en frecuencia en varios anchos de banda. Por eso en un análisis pues se suele dividir en 4 bandas que son pues las ondas delta, que van de 1 o 0 a 4 Hz, las ondas teta, que van de 5 a 8 Hz, las ondas alfa, que van de 9 a 12 Hz, y a las ondas beta, que son mayor de 13 Hz. Bien, pues bueno, uno de los primeros usos que se le daba al EEG pues cuando se empezaba a trabajar con él, pues fue para la detección de lesiones isquémicas en la corteza cerebral. Y realmente no fue hasta finales de los años 30, donde aparecen los primeros artículos que relacionan los efectos de los agentes anestésicos con cambios en las curvas en el EEG. Aquí, por ejemplo, del lado derecho, tenemos estas imágenes que pertenecen a un artículo de un alemán llamado Hans Berger, quien en 1929 ya observaba cambios en algunas señales fisiológicas. Aquí pues está haciendo análisis entre el EEG y el ECG, ya producidos por ciertos anestésicos. Pues bueno, pasando ya al análisis del EEG durante el proceso anestésico, bueno, como ya pues hemos visto ya un poco durante las clases, pues una persona anestésicos, o sea que está despierta y consciente,
pues se caracteriza, su señal de eje se caracteriza por tener una baja amplitud, pero con una alta frecuencia. Aquí como se puede ver en este. Y bueno, mientras se van suministrando los anestésicos, entonces el eje va a empezar a bajar la frecuencia, pero aumentará la amplitud. Esto también se puede observar, por ejemplo, en esta señal de aquí, donde vemos cómo pues ya durante el proceso de la anestesia profunda, pues ya tenemos una amplitud mucho más alta, pero pues la frecuencia ya es mucho menor, ¿no? Durante este análisis, pues una alternativa para observar los estímulos del fármaco en el paciente es mediante el índice biespectral, que tiene una correlación bastante buena con el eje, y esta mide en un rango de 0 a 100, donde mientras más alto el valor, pues más despierto se encuentra el paciente. Ya hablaremos más sobre este índice más a fondo un poco más adelante. Ahora, en la práctica, pues lo que siempre se busca es tener toda la información posible de la forma más óptima. Recordemos que el eje se suele dividir en diferentes anchos de banda, ya que de esta forma pues se pueden apreciar los cambios de la amplitud en los diferentes anchos de banda, ¿no? Pero bueno, otra forma de compactar o de observar estos cambios en la frecuencia en una sola gráfica, pues viene siendo en el espectro de la señal, ¿no? Entonces, pues el espectro nos brindaría toda esa información, y esta se consigue pues aplicando la transformada de Fourier, ¿no? El espectrograma pues nos permite mostrar las oscilaciones del eje a lo largo del tiempo. Y bueno, pues los cambios se darían debido a los dosis de los anestésicos y la intensidad con la que esté estimulando, ¿no? Aquí pues hay una imagen súper compacta de un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la figura A, pues un eje sin procesar, la cual pues si la dividimos en sus componentes, aquí por ejemplo, estoy usando de 8 a 12 Hz y de 1 a 1 Hz, donde es ahorita en esta señal donde hay más componentes en frecuencia, pues ya al pasar al espectro, que sería en la figura C, pues vemos que de 0 a 1, aquí se ve una rayita que indica, pues tenemos altos componentes, ¿no? Y de 8 a 12, pues también tenemos aquí algunos componentes. Claro que esto solo es en un segmento del tiempo. Ya cuando hay más segmentos, pues habrían, dicho de una forma, pues más canales, y tal vez y ya a partir de ese podría mostrar un espectrograma, ¿no? Ahorita mostramos un ejemplo. Los anestésicos más utilizados, por mencionar algunos, pues tenemos por ejemplo el Propofol, que es un fármaco anestésico ampliamente utilizado en la anestesia general. Tenemos también los anestésicos volátiles, que podemos clasificarlos en orgánicos, que son líquidos a temperatura ambiente, y entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el isofluorano, el desofluorano, el enfluorano y el sevofluorano. Y también tenemos los inorgánicos o gases a temperatura y presión ambiente, como el óxido nitroso y el xenón. Tenemos otro anestésico que es el ketamina, que actúa sobre los receptores, como por ejemplo el N-metil de aspartato, el receptor de N-metil de aspartato, o los receptores de acetilcolina. Y también tenemos, por ejemplo, otro anestésico que es el de dexmedetomidina, que produce un efecto analgésico mediante la estimulación presimpáctica de los receptores alfa-2. Y, por ejemplo, para cada uno de los anestésicos, pues aquí se vería cómo estimulan el eje en el espectro, ya basándose en el espectrograma, donde, bueno, se toman segmentos, se obtiene el espectro, y ya a partir de los espectros en los segmentos, pues se forma el espectrograma, ¿no? Y bueno, este es un contexto bastante general de cómo funciona la anestesia en el eje. Y bueno, ya pasando a información de los artículos que nos hablan sobre aspectos más clínicos de todos estos análisis, pues tenemos, por ejemplo, el artículo del New England Journal of Medicine, que nos habla precisamente de la conciencia en la anestesia y el índice bispectral. Bueno, pues nos habla sobre cómo la conciencia durante la anestesia puede perjudicar a nivel psicológico a largo plazo. La conciencia como tal durante la anestesia se da pues cuando el paciente despierta durante la cirugía o cualquier procedimiento médico en el que es necesario que esté sedado, y por lo tanto va a estar consciente de su entorno.
Esto genera recuerdos explícitos de las percepciones sensoriales durante la anestesia general, o dicho de otra forma, va a recordar oír voces o los movimientos realizados sobre él. Y bueno, esto pues puede generar ansiedad y trastornos de estrés postraumático. La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations reportó que en Estados Unidos al año, entre 20.000 y 40.000 pacientes anestesiados despertaban en mitad de la operación en un quirófano, lo cual pues es un escenario que no es para nada deseado. Lo que se requiere pues que esté sedado y que no despierte. Y bueno, pues para evitar todas estas cosas, pues es siempre bueno el avance investigando sobre a base del EEG, que es donde se pueden ver los estímulos de los fármacos. Son 21 millones de pacientes los que reciben anestesia general anualmente, donde la gran mayoría es administrado mediante la inhalación del gas anestésico. Esto debido a que es más sencillo hacerlo de esta forma que, por ejemplo, vía intravenosa, y es igualmente efectivo. Para medir la concentración de los gases exhalados, se suele hacer un análisis de absorción de luz infrarroja. Bueno, ahora, la potencia de los anestésicos inhalatorios la podemos medir mediante el concepto de la concentración alveolar mínima, o CAM por sus siglas, que vamos a definir como la concentración de un gas anestésico a presión atmosférica normal que se necesita para suprimir la respuesta motora en el 50% de los pacientes que son sometidos a un estímulo doloroso, como por ejemplo a una incisión cutánea. Y bueno, como ya mencioné, esta se va a usar para comparar la potencia entre los gases anestésicos inhalados. Siguiente, por favor. Entonces, como se busca impedir la conciencia intraoperatoria, la concentración del gas anestésico al final de la expiración, o ETAG, es un buen indicador de la probabilidad de que el paciente esté inconsciente. De modo que cuando esta es aproximadamente 1/3 de la concentración alveolar mínima, el 50% de los sujetos ya no van a estar despiertos, por lo que es importante mantener la concentración de TAG por encima de 0.7 CAM para de este modo reducir la probabilidad de conciencia de la anestesia. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya mencionó Edgar, para medir el estado anestésico del paciente nos basamos en el electroencefalograma, ya que pues esta señal se altera fácilmente al administrar agentes anestéticos, por lo que para su análisis se han desarrollado ya varios monitores que se basan en el procesado de la señal o en potenciales evocados, y esto con el fin de, como ya dije, evaluar la profundidad de la anestesia. Y el monitor más utilizado es el monitor de índice bioespectral, o BIS. Y este monitor lo que hace es que adquiere las señales del EEG desde un sensor que tiene una forma de diadema con electrodos, y este se coloca en la frente del paciente. Entonces, este va a captar y procesar la señal electroencefalográfica y va a desplegar un resultado que va a ser un número del 0 al 100. Donde los números más altos se van a considerar para un estado de vigilia, y el nivel 0 va a ser el estado de la línea isoeléctrica del EEG. Siguiente, por favor. Bueno, se tiene contemplado que el algoritmo se basa en estos parámetros para generar una respuesta, que es la frecuencia por debajo de la cual reside la mayor parte del espectro de potencia, que se conoce también como el límite espectral del 95%, y se afecta por los cambios que se produzcan en el EEG. En este caso va a ser por los cambios inducidos por los diferentes fármacos. También está la relación beta relativa, que junto con la sincronización rápida-lenta son los componentes del BIS, se podrían decir, más importantes, que se relacionan con las ondas de alta frecuencia del EEG y van a indicar una sedación que sea más superficial.
Y bueno, también está la relación de supresión de ráfagas que aparecen cuando tenemos una profundidad anestésica que sea muy excesiva, que va a aparecer como periodos temporales de ausencia de ondas, de ondas electroencefalográficas, y de repente va a estar mezclado con rachas de ondas ondulantes que sean de gran amplitud y baja frecuencia. Siguiente, por favor. Entonces, los valores de BIS recomendados para una anestesia quirúrgica están entre el 40 y el 60, siendo pues el 50 el nivel óptimo. Esto para prevenir el conocimiento de la anestesia durante los procedimientos. Y podemos decir entonces que valores de BIS mayores a 90 van a corresponder a sujetos que estén despiertos con la memoria intacta. Del 65-85 van a corresponder a un estado de sedación. De entre 40 y 60 va a ser el caso de anestesia general, como ya lo mencioné. Y los valores menores a 40 van a corresponder a un estado hipnótico que sea profundo. Y así, mientras más se va acercando al cero, va tendiendo a la inactividad cerebral. Siguiente, por favor. Y bueno, actualmente muchos médicos basan la administración de anestesia en estos valores del BIS de entre 40 a 60 para prevenir que los pacientes pues recuperen la conciencia mientras están anestesiados. Entonces, ante este interés del BIS, se realizó un estudio para determinar si en pacientes con alto riesgo la incidencia de conciencia de la anestesia se reduce cuando los médicos siguen un protocolo guiado por BIS en lugar de usar un protocolo guiado por TAC, que pues recordemos que es la concentración de gas anestésico al final de la expiración. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces para este estudio se evaluaron pacientes mayores de 18 años que se sometían a cirugías en el Barnes-Jewish Hospital. Y bueno, se requería que los pacientes estuvieran en alto riesgo de estar conscientes de la anestesia, que se les aplicara anestesia general con isoflurano, sevoflurano o desflurano, y pues también se permitía el uso de óxido nitroso, también suplementario. Siguiente, por favor. Bueno, los criterios para identificar a los pacientes de alto riesgo de conciencia sobre la anestesia se dividieron en dos tipos, los criterios mayores y menores. Y bueno, entre los criterios mayores estaban, por ejemplo, el uso preoperatorio de agentes anticonvulsivos, de opiáceos, benzodiazepinas o de cocaína, una fracción de eyección cardíaca inferior al 40%, una historia un historial de conciencia durante la anestesia, antecedentes de intubación difícil. Siguiente, porfa. Un estado de clase 4 o 5 en la clasificación de estado físico según la Asociación Americana de Anestesiología, que pues corresponde a aquellos que tienen una enfermedad sistémica que pues amenaza constantemente su vida, para el estado 4, y en el estado 5 son aquellos pacientes que no se espera que sobrevivan sin la operación. Bueno, también otros criterios fueron la estenosis aórtica, la enfermedad pulmonar en etapa terminal, la hipertensión pulmonar. Siguiente, porfa. Y también la cirugía planificada a corazón abierto y que consumieran diariamente alcohol. Siguiente. Bueno, entre los criterios menores tenían el uso preoperatorio de betabloqueantes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tolerancia moderada al ejercicio, que fumaran más de 2 paquetes de cigarros al día y la obesidad. Siguiente, por favor. Y bueno, para seleccionar finalmente a los pacientes de alto riesgo, se eligieron a aquellos que tenían ya sea o un criterio mayor o 2 criterios menores. Siguiente, por favor.
Bueno, continuando con la presentación, tenemos esta parte del desarrollo del estudio. Y en el artículo nos presentan este diagrama, donde tenemos que los 2.000 pacientes fueron asignados aleatoriamente. Entonces fueron 1.000 para BIS y 1.000 para ETAG. Sin embargo, pues hubo algunas excepciones, ya sea por alguna dificultad técnica, otros cancelaron la cirugía o por algún detalle de la anestesia. Y de esta forma, pues ya no eran aptos. Entonces, al final tenemos que son 967 individuos en el primer grupo y 974 para el segundo. Incluso antes de empezar como tal, ya perdimos 60 sujetos. Siguiente, por favor. Bueno, con los sujetos que restaban después de este proceso, tenemos que los del protocolo BIS se les colocó un sensor en la frente. Ese sensor era el BIS 4 de la empresa Aspect Medical Systems y se puede... Esto ya nos platicó un poco Rosa. Es importante mencionar que solo los practicantes que se encargaban de la anestesia eran los conocedores de cómo fueron asignados los pacientes a los protocolos. Sin embargo, los pacientes, los entrevistadores, que bueno, de ellos vamos a hablar más adelante, los expertos y todos los demás no sabían estos datos. Entonces, los profesionales de la anestesia fueron los encargados de acomodar las condiciones. Por ejemplo, en los del grupo de ETAG utilizaron una configuración del monitor donde se omitía el número BIS, por lo que no tenían conocimiento de estos valores. En el otro caso, en los de ETAG, ambos grupos podían ver las concentraciones. Tenemos también por aquí esta parte de las alarmas audibles, las cuales se configuraron de la siguiente forma. Se disparaba en el caso de BIS cuando los valores superaban 60 o caían por debajo de 40. Otra cosa que mencionar es que no se instruyó a los médicos para que mantuvieran la concentración de TAG dentro de ningún rango. Y bueno, las alarmas de TAG eran activadas para indicar cuando la concentración caía por debajo de 0.7 o excedía 1.3 de la concentración alveolar mínima. Y estos valores fueron registrados cada segundo, se descargaron a una computadora para su posterior análisis con un software. Siguiente, por favor. La conciencia de la anestesia se evaluó con un cuestionario que es el de BRIS. Como ya mencioné anteriormente, los investigadores desconocían las asignaciones de los pacientes y las evaluaciones previas. Entonces, los pacientes fueron contactados dentro de las 24 horas siguientes, entre 24 y 72 horas y 30 días después de la extubación del paciente. Es decir, tendremos 3 entrevistas. Esto, los anteriores han demostrado también que la conciencia de la anestesia no se detecta de forma fiable con una sola entrevista. Además de esto, también hubo una persona encargada de ponerse en contacto con los pacientes específicos que manifestaban haber tenido recuerdos entre el lapso del procedimiento. Y bueno, finalmente, ya después de que todos los pacientes hubieran completado el estudio, 3 expertos que desconocían las asignaciones revisaron de forma independiente las respuestas al cuestionario y de esta forma ellos decidían si el paciente definitivamente había tenido conocimiento, podría haber tenido conocimiento o de plano no. Y bueno, al evaluar esto, los expertos se centraron en revisar si los eventos que mencionaban pudieran haber ocurrido solo en el quirófano. Y el resultado también fue definitivo cuando al menos 2 de estos expertos estaban. Si, por ejemplo, 2 expertos tenían puntos de vista opuestos, se consultaba a una cuarta persona para que revisara los cuestionarios. Siguiente, por favor. El resultado inicial del estudio fue una disminución en el conocimiento definitivo de la anestesia en el grupo BIS. Y también aquí tenemos que se menciona el tiempo de duración del estudio, que fueron 14 meses,
y que se llevó a cabo entre 2005 y 2006. Siguiente, por favor. Tenemos en esta diapositiva una porción de la tabla 1, la cual contiene las características de los pacientes. Todos los datos, por ejemplo, la edad, sexo, peso y los padecimientos de estos. En este caso no nos centraremos tanto en ella, sino que pasaremos a la siguiente, por favor. Y en esta segunda tabla están los detalles de los 16 pacientes que durante al menos en una entrevista reportaron recuerdos entre el periodo de irse a dormir y despertar al final de la cirugía. Aquí está la parte traumática. Imaginen despertar a media cirugía. No sería muy lindo esto. Entonces, bueno, aquí tenemos que muchos mencionan cómo Chicos, nos quedan 2 minutos para moverse. Por ejemplo, el segundo. ¿Mandé? Nos quedan 2 minutos para terminar la clase. Ok. Y bueno, por ejemplo, el segundo, ahí dice que escuchó y sintió cómo las tijeras cortaban su pecho. También tenemos otros testimonios menos traumáticos que mencionaban que solo escuchaban a los doctores hablar. Siguiente, por favor. Por acá tenemos que pues dicen cosas parecidas, recuerdan algunas palabras o ver algunas personas. Pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en el último testimonio que aparece abajo a la derecha. Menciona que vio al cirujano abriendo su rodilla y después mucha sangre. Sin embargo, entre los paréntesis dice que, bueno, esto es lo importante, los registros señalan que sus ojos estaban tapados, o sea, no lo pudo haber visto según esta parte. Por lo tanto, pues lo pudo haber imaginado o soñado. Siguiente, por favor. Entonces, lo que acabamos de ver eran los 16 testimonios y los expertos consideraron que 4 pacientes sí tuvieron el conocimiento definitivo y 5 conocimiento muy posible. Los demás fueron descartados. Doctor, no sé si guste que acabemos el lunes. Sí, vamos a dejarlo acá, por respeto también a las clases que tienen, ¿sale? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá y la siguiente clase concluimos acerca del BIS, ¿sale? Bueno, pues entonces, pues que pasen buen fin de semana. Buen trabajo ambos equipos. Me gustan mucho sus presentaciones. Súbanlas todos los que han presentado, por favor, súbanlo. Voy a crear un canal que diga exposiciones y ahí suben todo, ¿sale? Para que se nos quede este material. ¿Sale? Nos vemos entonces el lunes, chicos. Que pasen buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, buen trabajo.